considerémonos, somos discípulos de Cristo. Amén. Somos discípulos. Diga conmigo, yo soy discípulo. No soy un creyente más. Soy discípulo. Los discípulos se caracterizan por llevar la milla extra, por sacar fuerzas en debilidad. Los discípulos se caracterizan por ese sacrificio. Amén. Entonces, siempre debemos de llevar en la mente el sacrificio de Cristo. Por eso dice la Biblia que nosotros sigamos las pisadas del Señor. Solo así vamos a ser victoriosos. Amén. Así que si hay algo que aprendí fue eso, hermano. Por eso a veces ese dicho, ¿verdad? Llueve, truena, relampaguee. Eso es una hipérbole. Es para enfatizar la importancia. Se usan las hipérboles para enfatizar la importancia, ¿verdad? Porque el otro día llovió y relampagueó y no vinimos, pues, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Porque también tenemos que ser prudentes. ¿Sí? Porque luego pasa algo y entonces va a decir, sí, es que el pastor nos obligó y por su culpa me cayó el rayo. Entonces, y de ahí ya nos están demandando, al menos en este país, ¿verdad? Que por todo lo demandan a uno. Entonces, por eso la Biblia dice que tenemos que ser prudentes. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, una vez más, anoche aprendimos la complacencia de Dios. ¿Sí? Mira, nosotros complacemos a nuestro Padre. Y por eso Dios le dijo, por el Señor Jesucristo dijo, este es mi Hijo amado en el cual mi alma se complace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su Hijo siempre se sacrificó por su Padre, siempre lo obedeció. Entonces, así de esa manera también nosotros debemos de buscar esa complacencia en Dios, que Dios sea complacido por nuestro sacrificio, por esa entrega, y Dios se glorifica. Muy contentos por el día de anoche, ¿verdad? Cuánto recibimos, ¿sí? Me quedé pensando en el drama. Hermana Mayra, estuvo muy bueno, de verdad. Sobre todo la dedicación. No importa a veces, ay, es que falló aquí, falló allá, no, es esa dedicación. Wow, ver al montón de niños participando, jóvenes. Entonces, de eso se trata. Eso es mucho más grande que los detalles, las imperfecciones, voy a decirlo así. Amén. Entonces, gloria al Señor. Siga adelante, hermano. Que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor, no lo hacemos para los hombres. Amén. Hay un propósito, y usted lo dijo anoche, y era para que hagamos conciencia de que la venida del Señor está a las puertas. Y así tenemos que vivir, creyendo que el Señor está siempre a las puertas. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de la autoridad espiritual, ¿verdad? Y estamos en el capítulo 5, hablando acerca de la obediencia del Hijo. Y cuando hablamos aquí, que el escritor habla de la obediencia del Hijo, pone como ejemplo, es al buen hijo que obedeció en todo a su padre, y este es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso la Biblia dice que nosotros sigamos las pisadas del Señor Jesucristo para que aprendamos esa obediencia. Y decíamos, ¿verdad?, en la anterior semana, de que nosotros no vamos a obedecer, no vamos a aprender esa obediencia si antes no aprendemos a ser mansos y humildes. ¿Verdad que sí? Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque se nos va a hacer mucho más fácil ser obediente cuando aprendamos a humillarnos. La obediencia no viene del día a la mañana. La obediencia viene cuando aprendimos a morir. ¿Estamos acá? ¿Sí? Venimos del mundo con esa altanería, con ese orgullo, con esa altivez, ¿verdad? Con ese ego. Entonces, y cuando venimos a Cristo, entonces ese ego, ese orgullo, esa altivez empieza a derrumbarse. ¿Para qué? ¿Por qué empieza a derrumbarse? ¿Por qué? Porque cuando recibimos al Señor Jesucristo, entonces el Espíritu del Señor Jesucristo viene y mora en nosotros, y entonces Él va derrumbando todo aquello para enseñarnos la mansedumbre y la humildad. Por eso es que el Señor dijo, ¿verdad? Entonces, yo los he llamado ¿para qué? Para que aprendan de mí. No dijo para que aprendan a obedecer, sino aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, porque a través de esa mansedumbre y de esa humildad, entonces vamos a obedecer. ¿Sí? Mansedumbre, humildad, obediencia y exaltación. Eso fue lo que recibió el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y la exaltación tiene que ver con bendiciones, que es lo que todos deseamos. Deseamos ser bendecidos, deseamos ser prosperados, pero tiene que morir. Debemos de morir cada día a ese orgullo y que la humildad. Por eso es que David, él reconoció y dijo, Señor, mira, David, él fue perdiendo esa humildad cuando Dios lo fue bendiciendo. ¿Sí? Porque eso es lo que sucede. A veces, hermano, el poder, las riquezas, a veces lo envanecen al hombre. Va perdiendo esa humildad. Y eso le estaba sucediendo a David. Entonces, al punto de que él se dio cuenta, y cuando se dio cuenta, él se arrepintió, se humilló delante de Dios, y luego su oración fue, Señor, crea en mí un corazón nuevo, crea en mí un espíritu no recuerdo bien, un corazón humilde, vamos a ponerlo así, un corazón humilde y un espíritu noble me sustente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque él se dio cuenta de que estaba cayendo bajo, de que él estaba muriendo. Entonces le dijo, Señor, crea en mí un corazón humilde y dígalo. Y un espíritu recto delante de mí. Hay otro que dice, un espíritu noble me sustente. Amén. Entonces, pero la humildad es muy importante para nosotros obedecer. Amén. Entonces, Dios quiere que aprendamos esa humildad, y eso lo estábamos viendo. Entonces, vamos a continuar en la página 48. La página 48, vamos a comenzar en el subtítulo donde dice, ser lleno de Cristo es ser lleno de obediencia. Oiga bien, hermano, ser lleno de la plenitud de Cristo es ser lleno de obediencia. Quiero comenzar con esto, y también quiero terminar con algo de lo cual el Señor precisamente me mostró en esta mañana, del por qué Dios quiere que nosotros obedezcamos. Los más beneficiados en la obediencia no es que Dios quiera tenernos sujetos en esa obediencia por capricho, sino porque a través de esa obediencia Él nos va a bendecir. En otras palabras, los más beneficiados, o sea, somos nosotros.
Ser llenos de Cristo es ser lleno de obediencia. ¿Alguien puede leer, por favor, este verso? Y vamos a poner el micrófono porque solamente así se oye en la... Gloria a Dios. Hermana Marlene, léalo, por favor. Ser lleno de Cristo es ser lleno de obediencia. Puesto que el Señor inició la obediencia, el Padre ha venido a ser la cabeza de Cristo. Ahora bien, ya que la autoridad así como la obediencia han sido instituidas por Dios, es muy natural que los que conocen a Dios y a Cristo le obedezcan. Pero los que no conocen a Dios ni a Cristo no conocen ni la autoridad ni la obediencia. Cristo es el principio de la obediencia. Por consiguiente, una persona llena de Cristo debe ser también una persona llena de obediencia. En nuestros días es frecuente que la gente pregunte, ¿por qué debo obedecer? Ya que tanto usted como yo somos hermanos, ¿por qué tengo que obedecer? Pero los hombres no están calificados para hacer preguntas como estas. Solamente el Señor está calificado. Sin embargo, jamás dijo él tales palabras, ni concibió semejante pensamiento en su mente. Cristo representa la obediencia, la que es tan perfecta como la autoridad de Dios. Que Dios tenga misericordia de los que afirman conocer la autoridad, cuando la obediencia todavía está ausente de sus vidas. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. En primer lugar, en el primer párrafo dice, Cristo es el principio de la obediencia. ¿Sí? Cristo es el principio de todo. Por consiguiente, una persona llena de Cristo debe ser también una persona llena de obediencia. Aquí está el factor. Aquí está el factor. ¿Por qué la Biblia nos enseña a nosotros de que nosotros seamos llenos de la plenitud de Cristo? ¿Sí? Una vez más, porque solo así, cuando nosotros tenemos esa llenura del Espíritu Santo de Dios, entonces es que se nos va a hacer fácil obedecer. Amén. Ser lleno del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, humildad. Amén. Entonces, cuando uno es lleno, ¿por qué entonces nosotros aquí insistimos como líderes? Por ejemplo, yo como pastor, entonces, de que ustedes tengan este hábito, amén, tengamos este hábito de estar en esta comunión con Dios. ¿Sí? Porque solo así, de esa forma, entonces vamos a ser llenos de Cristo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Cantando entre vosotros con salmos, con himnos, exhortándonos, animándonos los unos a los otros. ¿Sí? De esta forma entonces que vamos a ser nosotros llenos de Cristo, y de esa forma entonces se nos hace fácil obedecer. Amén. ¿Cuántos aquí hemos aprendido la obediencia? La obediencia es algo que se aprende. No viene uno con esa obediencia, ¿verdad, Toñito? ¿Verdad que sí? Usted me lo ha confesado, que usted era rebelde, ¿verdad? Pero ahora ya él ha aprendido a ser sumiso. Entonces, como muchos de los que estamos aquí, en nuestros días es frecuente, dice, que la gente pregunte, ¿por qué debo obedecer? Mayormente los jóvenes, ¿sí? ¿Y por qué yo tengo que obedecer? ¿Y por qué tengo que preguntar? ¿Por qué tengo que consultar? ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos la obediencia. Porque solo en esa obediencia, ¿sí? Hijo, voy a pedirte que vengas acá, por favor. No te distraigas allá, por
favor, quiero que escuches la enseñanza. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu consejo y lumbrera a mi camino. ¿Sí? El consejo que Dios nos da acerca de la sabiduría. Oye, hijo mío, atentamente. Muchas veces nosotros estamos fallando en la obediencia porque no estamos prestando atención a la enseñanza. ¿Sí? Por eso es que desobedecemos. Samuel le dijo a Saúl, le dijo, porque mejor es prestar atención que los muchos holocaustos. ¿Sí? El problema de Saúl no fue su desobediencia. Donde falló fue que no prestó atención a lo que se le estaba instruyendo, y por eso falló. ¿Sí? Por eso fue que falló. Entonces debemos nosotros, o sea, cuando Dios empieza a hablar, entonces debemos estar atentos. Dios es Dios y Él quiere que entendamos claro lo que nos está diciendo. He tenido experiencia, por ejemplo, y a veces le he dado una orden a mis trabajadores y dicen, ok, sí, ok, está bien, sí, ok, está bien, pero cuando vuelvo, entonces hicieron otra cosa. ¿Y qué pasó? No hice lo que me dijo. No hiciste lo que te dije. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema? No prestó atención. Entonces, muchas veces cuando uno no presta atención, hay un espíritu de orgullo. Está acostumbrado a hacer lo que él piensa, lo que él quiere, y cree que lo que él piensa y lo que él quiere es lo mejor. Pero con Dios no es así. ¿Sí? El conocimiento de Dios está mucho más altísimo que nuestro conocimiento. ¿Sí? Entonces, por eso es que fallamos. Entonces, cuando entonces dice, ¿por qué? Se hace pregunta, entonces, ¿por qué debo obedecer? Ya que tanto usted como yo somos hermanos, ¿por qué tengo que obedecerle? O sea, es su líder, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ¿por qué tengo que obedecerle? Obedezco por el simple hecho de que es mi autoridad. Amén. Entonces, pero los hombres, dicen, no están calificados para hacer preguntas como estas. Solamente el Señor está calificado. Sin embargo, jamás el Señor dijo tales palabras, ni concibió semejante pensamiento en su mente. Él no cuestionaba a su Padre. Si ustedes, por ejemplo, leen la Biblia, en todos los evangelios, nunca el Señor Jesucristo cuestionó a su Padre. Todo lo que su Padre le decía era una orden y Él lo obedecía. Amén. Entonces, esa es la razón por la cual a veces entonces nosotros como seres humanos entonces tenemos ese problema, pero tenemos que aprender de Cristo. Cristo es el principio de la obediencia. Cristo representa la obediencia, la que es tan perfecta como la autoridad de Dios. Que Dios tenga misericordia, dice, de los que afirman conocer la autoridad cuando la obediencia todavía está ausente en sus vidas. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa? Por ejemplo, un padre o un líder que es autoritario. Y porque usted me tiene que obedecer porque soy su padre. Sí, pero yo reconozco que usted es mi autoridad, pero yo no veo que usted se sujete a su autoridad. ¿Sí? Bueno, en otras palabras, o el líder, entonces aquí usted hace lo que yo, sí, pero si yo veo que mi líder no está obedeciendo a su autoridad, que Dios nos libre, hermano, de ejercer autoridad cuando yo no estoy sujeto a autoridad. Voy a rendir cuentas por eso. Entonces,
debo estar sujeto a mi autoridad si quiero ejercer esa autoridad. Que Dios tenga misericordia de los que afirman conocer la autoridad. Reconocemos, yo soy autoridad, usted me tiene que obedecer, sí, pero yo a quién estoy obedeciendo. El camino del Señor. Lea por favor, hermana. Solo después de renunciar a sí mismo. Su deidad se deriva de lo que Él es, porque el ser Dios es su naturaleza inherente, pero el ser Señor se deriva de lo que hizo. Dios lo exaltó y recompensó con el señorío tan solo después de dejar su gloria y de mantener el perfecto papel de la obediencia. En cuanto a sí mismo, el Señor Jesucristo es Dios en cuanto a la recompensa, el Señor. Originalmente su señorío no existía en la deidad. Originalmente su señorío no existía, dice, en la deidad. Oiga, aquí es donde quiero profundizar un poquito. Dice, originalmente su señorío no existía en la deidad. Aquí hay entendimiento. Por favor, presta atención. Presta atención. ¿Por qué el escritor está diciendo? En primer lugar dice que el Señor Jesucristo, Él se ganó ese señorío, ¿sí? Por su obediencia. O sea, hay recompensa en la obediencia, y esa recompensa es el señorío. ¿Sí? Ahora, no es autoritarismo, es un señorío. ¿Qué significa señorío? Señorío significa gobierno. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, Dios creó al hombre, ¿verdad? Y dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios para que señoree. O sea, Dios creó al hombre entonces con un señorío, para un gobierno, para que ejerza autoridad. ¿Entendamos eso? ¿Sí? Entonces, como la deidad de Cristo, Él no podía ejercer señorío. Ese señorío se lo ganó. ¿Por qué Él se lo ganó? Porque Él se humilló. Y ya lo vimos la anterior vez, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cómo fue que Él se humilló? Él dejó su deidad, siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma ¿de quién? De hombre. Tomando forma de hombre, y en la condición de hombre se hizo siervo. Entonces, pero Él dejó su deidad. Él no tenía esa condición de hombre, porque Él es Dios, ¿sí? Pero para Él ejercer el señorío, entonces Él tenía que ser hombre. Pero después de ser hombre, entonces para tomar ese señorío tenía que obedecer. Por favor, quiero que entendamos esto, porque esto te va a abrir tu mente. ¿Por qué Dios insiste tanto en la obediencia? ¿Por qué Dios insiste tanto que le obedezcamos? Una vez más, el beneficiado no es Él, soy yo. Diga conmigo, el beneficiado soy yo. Por eso es que la obediencia debe de deleitarnos a nosotros. El obedecer debe de deleitarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios te va a llevar a ese estado original por el cual Dios te hizo. Dios te creó. Entonces Dios te creó para que tú señores. Dios te creó para que tú gobiernes. Dios quiere volverte a ese estado original. Pero eso se va a lograr a través de la obediencia. 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 obediencia
Lo que decía la pastora anoche. Entonces, ¿cuántos quieren ser cabeza y no cola? ¿Ve? Quiere ser cabeza, empieza a obedecer. ¿Cuántos quieren estar por encima y no por debajo? Vas a estar por encima cuando aprendamos a obedecer. Entonces va a depender de mí ser cabeza, va a depender de mí estar por debajo, siempre ser el, por mí, desobediencia. Te lo quiero explicar así. Mira, lo escribí porque Dios me lo dio. Ese señorío, cuando Dios creó a Adán, ¿sí? Vamos a salir de Génesis. Entonces Dios creó a Adán. Y Dios creó a Adán. Y en Adán habitaban dos naturalezas. En Adán habitaban dos naturalezas. Oiga bien. Ni siquiera Dios tenía la naturaleza que tenía Adán. Ni siquiera los ángeles. Ni siquiera... Además, ese fue el celo de Satanás. ¿Por qué? Porque Adán tenía dos grandes privilegios, así como nosotros lo tenemos. Adán tenía dos grandes privilegios, y esos dos grandes privilegios es que él tenía la naturaleza divina y también tenía la naturaleza humana. Una naturaleza divina perfecta y una naturaleza humana perfecta. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, en Adán habitaban las dos naturalezas en su total perfección, la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza divina, oiga, tenía su propósito. Y eso era para conectarse y relacionarse con Dios. Esa naturaleza divina, ese soplo, el Espíritu de Dios, que nos da la facultad de ser espirituales, de tener esa naturaleza divina, entonces vino sobre Adán. Y eso le facultaba a Adán, le facultaba conectarse y relacionarse con Dios, al igual que nosotros tenemos esa naturaleza. Ahora, la naturaleza humana era para conectarse con todo lo creado en la tierra y gobernarla. En otras palabras, ejercer autoridad sobre ella. El celo de Satanás era de que Satanás, él tenía solo la naturaleza divina, pero no tenía la naturaleza humana. En otras palabras, entonces, él no puede gobernar, Satanás no puede gobernar sobre la tierra si no tiene la naturaleza humana. Ese fue el celo de Satanás, que Adán tenía las dos naturalezas, mientras él solamente tenía una naturaleza. Y él quería, como siempre él tuvo deseo de gobernar, Dios lo desechó de allá, porque él quiso hacerse su trono, quiso gobernar. Entonces ahora dijo, ok, ahora voy a ir a la tierra y voy a hacer unas artimañas ahí, entonces para gobernar. ¿Estamos entendiendo? Un gobierno que solamente Dios le había facultado a Adán, que iba a gobernar, pero con un punto y una condición, y esa condición era, dígalo, obediencia. Cuando Adán, entonces, él desobedeció a Dios, perdió esa autoridad humana. Ya los animales no lo obedecían, ya los peces no lo obedecían. Antes hacían todo lo que Adán le decía.
los gobernaba. Después ya cada animal hizo lo que quiso. Hello. Por eso es que en la familia, si en la familia el padre no está sujeto a Cristo, si en la familia la madre no está sujeta a su marido, entonces los animales hacen lo que quieren. ¿Quiénes son los animales? Los hijos. No, o sea, ¿qué pasó? Entonces, estamos comprendiendo el principio de obediencia. Por eso es que, hermano, en la desobediencia no puedo ni gobernarme a mí mismo. Me dejo influenciar. ¿Por quién? Por el maligno. Porque en la desobediencia fue que le entregué esa autoridad y ese dominio se lo di a Satanás. Y esa misma autoridad que yo tenía, ese dominio, ahora se lo doy al otro para que él me gobierne a mí. Esa autoridad y ese gobierno no le pertenece a Satanás. Esa autoridad y ese gobierno me pertenece a mí. Pero cuando vuestra obediencia sea perfecta. Oiga, esto nos debe animar a nosotros a ser obedientes. ¿Por qué estamos comiéndonos un cable? Por mi desobediencia. ¿Por qué estoy comiendo migajas? Por mi desobediencia. ¿Estamos comprendiendo? Mira, la naturaleza humana era para conectarse con todo lo creado en la tierra y gobernar, o sea, ejercer autoridad. Entonces está la naturaleza divina, que es para conectarse y tener esa relación con Dios. Adán podía ejercer autoridad siempre y cuando fuera obediente a la autoridad que estaba sobre él. ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Lo creado, las cosas creadas le obedecieron. ¿Por qué? Porque él vino a ser el segundo Adán. Por eso el que recibe a Cristo y el que tiene a Cristo, entonces vuelve a esa naturaleza humana perfecta en obediencia y entonces ejerce autoridad como Cristo la ejerció. Por eso, y dice, oiga, estamos entendiendo. Entonces, por eso dice, ¿no? Y por él haber obedecido, haberse humillado y haber obedecido, entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que toda rodilla se doble delante de él, de los que están en el cielo por la deidad, de los que están en la tierra por su humanidad y de los que están debajo de la tierra. Con las dos naturalezas. Y luego dice, he aquí, toda potestad, toda autoridad me fue dada. Ahora se las concedo. Por eso tienes autoridad para hablar al viento, para hablar de las circunstancias, para hablarle a las tinieblas. Tiene las dos autoridades. En Cristo rescatamos nuevamente el Edén. Deberíamos salir obedientes ahora. Mi hermano, esto no lo están vendiendo allá en la esquina, lo que Dios te está dando. Dios me lo dio esta mañana. Me levanté, hermano, a las 7 de la mañana a estudiar y a conmigo sacrificio. Si no estamos dispuestos nosotros, mira, es en el sacrificio donde Dios se te revela.
Por eso Dios se complace en el sacrificio, porque ahí es cuando has humillado tu carne y tu deseo, ahí es donde Él se glorifica. Adán perdió ese dominio y autoridad cuando perdió esa conexión y relación con Dios. La desobediencia nos desconecta de Dios. Y al desconectarnos, entonces perdemos esa autoridad que Él nos delegó. Amén. Y Dios creó a Adán y le dio potestad y autoridad sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, sobre todo lo creado en esta tierra. Por eso cuando vamos a Chacolejo allá, hermano, vamos a ir a la laguna, entonces tira su anzuelo, el pececito, el más grande, agárrese, él se lo autorizo, con toda autoridad, agárrate. Hello. ¿Te parece locura esto? Mira, se me vino, lo voy a hacer. Y así le voy a ganar a Cato, mira, porque mi cuñado, que siempre hacemos competencia de pesca. Y hasta ahora no me ha ganado todavía. No me ha ganado, ¿sabes qué? Él saca más. Pero una vez saqué un pacú, hermano, y hasta ahora él no ha podido sacar un pacú conmigo. Él ha sacado con otros y todo, pero cuando va conmigo no lo logra sacar. Porque yo le ordeno, ningún pacú se prenda, ningún pacú, te ordeno en el nombre de Jesús. Pero esta vez le voy a ordenar que se prenda el mío. Oiga, parece risible, pero es verdad. ¿Verdad que sí? ¿Lo recibiste? ¿Lo recibiste? Ya con esto nos quedamos, hermano. Con esto nos quedamos. Vamos a continuar la próxima semana. Mira, fuiste creado para ejercer autoridad y dominio. Dios te dio esas dos naturalezas. Ese es el celo de Satanás, que él no tiene un cuerpo físico. Aleluya. Él gobierna a través de aquellos quienes le dan su dominio. Pero nosotros no se la damos. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor. Voy a pedir a un valiente que por favor se ponga de pie y así oremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Denle la autoridad, hermano. Gloria a Dios. Autoridad delegada. Autoridad delegada. Bueno, hermanos, nos vamos a poner de pie, por favor. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, bendito Dios, porque tú eres tan fiel, Señor, que nos estás permitiendo, Señor, compartir este tiempo tan maravilloso. No hay explicación, Señor, cómo lo has hecho toda esta semana, Señor. Que tú has estado alimentándonos, enseñándonos cosas nuevas, Señor, que nos faltaba, Señor. A veces estamos empezando a enfriarnos, pero esta semana fue de mucha bendición, Señor. Gracias, Señor, por darnos las fuerzas necesarias a cada uno de nosotros, Señor, para seguir perseverando, Señor, para seguir aprendiendo, Señor. Gracias por lo que nos estás revelando hoy día, Señor, que es la obediencia, Señor. Esa palabra, Señor, es esa actitud, ese acto que tenemos que hacer de obediencia, Señor, que puede cambiar toda nuestra vida, Señor, y no entregar, Señor, nuestra vida al enemigo, Señor. Cuando nosotros seamos obedientes, Señor, tú, Señor, nos vas a dar toda autoridad, Señor, para hacer cosas más grandes que tú. Y eso, Señor, lo veo, Señor, en cada uno de mis hermanos que se aferran a ti, que doblan rodillas a ti. Y un ejemplo de esto es nuestro pastor, Señor, la familia pastoral que se rinde ante ti, Señor, y
y siervos tuyos, Señor, que están impartiendo palabra tuya, Señor, haciendo milagros, Señor, luchando por nosotros en oraciones, Señor Padre amado. Bendito seas, oh Santo Padre. Queremos glorificar tu nombre, Señor, en esta mañana. Gracias, 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 porque tú nos has traído con un propósito, Señor, a tu casa, a tu hogar, Señor, para convivir en armonía, en unidad. Somos una sola familia, Señor. Gracias por enseñarnos la obediencia, porque esa es algo muy clave en la vida del cristiano, Señor. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a no olvidarnos eso, Padre amado, que tenemos que ser obedientes, Señor, para hacer, Señor, que nuestros hijos también vean cómo somos nosotros y sigan ese ejemplo, Señor. Respetar, Señor, la autoridad delegada que se nos ha dado, Señor, y nosotros como cabeza de hogar, los padres de familia, Señor, ser obedientes a tu palabra, buscarte en todo tiempo, en todo momento, Señor. Los días son difíciles, pero no queremos distraernos, Señor. Ayúdanos a recordar que debemos de ser obedientes y obedientes. Y así el enemigo ni ningún mal va a prevalecer sobre nuestra casa ni nuestro hogar, Señor. Somos esas personas, Señor, que nos vamos a poner al frente, Señor. Como alguien un día se puso, Señor, por nosotros cuando nosotros estábamos perdidos, Señor. Algún hermano, algún pastor, algún siervo se puso ahí enfrente para darnos esa palabra tuya, Señor. Él dobló rodillas. Yo sé que mucha gente dobló rodillas por cada uno de nosotros cuando no te conocíamos, Señor. Bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor, porque los utilizaste como instrumentos, Señor, para darnos a conocer las buenas nuevas, Señor, esa palabra de vida, Santo Padre. Gracias, Señor, te agradezco, Padre bendito. Ayúdanos, danos, Señor, más sabiduría. Abre nuestros ojos, Señor. Saca esas escamas, saca lo que nos sirve, esos pensamientos negativos, Señor, que nos quieren engañar, que nos quieren distraer, que quiere decir que no puedes, o que esto no es para ti, que no lo vas a lograr, Señor. Todos lo pueden hacer. Entrar en esa obediencia, aprender, crecer en ti, Señor, porque tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero eso se va a cumplir siempre y cuando nosotros seamos obedientes, Señor. Quiero consagrar, Señor, todo el día de hoy a tu nombre, Señor. Queremos honrarte con lo que hagamos en este día, Señor. Gracias por permitirnos llegar a tu oración, Señor. Gracias por los pastores, por los levitas, los siervos tuyos, Señor, que se van a quedar aquí a practicar. Oh Santo Padre, sé tú dándole las fuerzas nuevas, Señor, la energía, la vitalidad. Renueva esos huesos, esas células, Señor. Oh Santo Padre, nada es imposible para ti, Señor. Que todo lo que practiquen, todas las alabanzas, toda adoración sea para glorificar a tu nombre, Señor. Bendigo, Señor, en este día a cada uno de mis hermanos, Señor, y quiero decirles que, hermanos míos, estamos en el mejor lugar donde podríamos estar, en el mejor momento. Es el hoy, es el cada día. Cada día es un regalo nuevo y hay que saber aprovecharlo de la manera correcta como nos enseña nuestro Padre, Señor. Fallamos, pero tenemos que seguir perseverando y luchando y doblando rodillas, Señor. Perdónanos, Padre, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos a veces, Señor, o cometemos errores, pero sabemos a dónde ir, sabemos dónde llegar, presurosos hacia ti, Señor. Oh Santo Padre, que tú eres, Señor, restaurando cada hombre, cada persona, Señor, que comete un pecado o comete un error, Señor. Tú lo vas a restaurar y lo vas a hacer todo nuevo, Señor. No hay nada imposible para ti, Padre amado. Oh Santo Padre, dale las fuerzas, Señor. Oh Señor, que sigan perseverando, que estamos en el mejor lugar. Y un día, Señor, estaremos ahí contigo, Jesús, en la vida, Señor, en
en el paraíso, Señor, oh Santo Padre, donde hay calles de oro, mar de cristal, oh Santo Padre. Sabemos que nuestras casas, nuestros hogares, nuestro verdadero hogar es ahí junto a ti un día, Señor. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias, bendito Dios. La gloria y la honra sea siempre para ti, oh Padre amado. Bendito seas. Gracias, papá. Te agradezco, Santo Padre. Gracias, Jesús, por ser tan sacrificado por nosotros, porque te llevaste, Señor, todos nuestros dolores, todas nuestras cargas, nuestros pecados, Señor. Tú pagaste el precio por nosotros en la cruz. Tenemos, Señor, libertad, tenemos salvación, tenemos victoria en tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco y amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.